cuando los discípulos le piden a Jesús que los enseñe a orar, ya había un antecedente de lo que era la oración, y precisamente está involucrado el nombre del que vamos a seguir hablando hoy, que es Juan el Bautista. Recuerdan el mensaje de hace aproximadamente 2 meses que Dios me dio el privilegio de predicar aquí, Juan el Abrumador. No sé si se recuerdan. Pues Juan el Abrumador no terminó en ese día no terminamos de hablar de Juan el Abrumador, y vamos a hablar hoy de Juan, a continuar el tema de Juan el Abrumador, pero vamos a ver el testimonio ahora de Juan. En aquella ocasión hablamos de Juan y vimos sus inicios y sus orígenes. ¿Por qué tocaba el tema de la oración? Porque yo creo que una de las cosas que debemos pedirle a Dios es que nos enseñe a orar, ¿verdad? Debemos enseñarle al Señor, al Padre, que nos enseñe a orar, porque muchas veces oramos de una forma equivocada. Yo creo que en la medida que uno le pide a Dios y que uno va aprendiendo en el Señor y Dios le va revelando, uno como que ora diferente, ¿verdad? Va orando con entendimiento, como dice Primera de Corintios capítulo 14. Sí, porque la Biblia dice que Dios de una u otra forma siempre nos le ha hablado al hombre, ¿verdad? En otro tiempo por los profetas, y en este tiempo a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y yo creo que Dios siempre nos habla, ¿verdad? Como nosotros decimos, hasta las piedras nos hablan, pero siempre estamos recibiendo el consejo de Dios. Amén. Entonces, decirle a Dios que nos hable es como pedirle a Dios que haga algo que Él ya está haciendo. O como cuando le digo al Señor, ¿no te das cuenta, Señor, de lo que está sucediendo? ¿Hasta cuándo? Yo creo que Dios siempre se va a dar cuenta de todas las cosas. Amén. Por eso Apocalipsis dice, yo conozco tus obras, ¿verdad? Vamos a hablar de Juan hoy, y para colocarle un título, sí, también estuvo esta vez con del Señor Jesús, porque si pudiéramos representar a Juan después de utilizar un adjetivo como lo utilizamos la vez anterior, que lo identificamos como el abrumador, que era básicamente dentro de las raíces gramaticales de lo que significa bautismo, es abrumar a alguien, llevarlo a un estado tal de arrepentimiento y de contrición que tome la decisión de apartarse del mal y seguir el bien. Eso es lo que es abrumar a alguien. Abrumar es acosar a alguien, es presionar a alguien, de tal forma que las personas tengan la necesidad de hacer un giro, un cambio de sus vidas. ¿Amén? Por eso el tema de la conversión es un tema bastante complejo y muy ambiguo. Mire, nosotros hacemos oraciones de fe acá. Nosotros invitamos a las personas a que vengan a Cristo. Y cuando viene una visita, uno le dice, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Y la gente levanta la mano y pasa al frente y hace una oración de fe. A veces, como dice la Biblia, tomamos la Biblia y la Biblia dice que hay que forzarlos a entrar, ¿verdad? Y nosotros como que casi que los levantamos. Venga, pasa al frente. A ver, y si traemos a una visita, ¿verdad? Entonces nosotros la miramos así, la presionamos y pasa. Por eso es que usted ve que en las grandes campañas, en los estadios, dice, se convirtieron 15,000 personas, 10,000 personas, y eso a nivel estadístico es un gran éxito, ¿verdad? Pero hay que ver la realidad de las cosas, hermanos. Cuando Juan el Bautista vino predicando, y cuando el mismo Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, vino a predicar, nunca hizo una oración de fe. El Hijo del Hombre, y el mensaje de Juan era arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Es decir, que el propósito principal del mensaje de Jesús, de la salvación, es que usted y yo tengamos un arrepentimiento genuino. Y arrepentirse, usted sabe que significa volverse o darse la vuelta del mal camino que llegamos y empezar de nuevo. Eso es lo que es arrepentirse. Y arrepentirse
no implica solamente levantar la mano, pasar al frente y orar. Inclusive, voy a decir esto de una forma, no sé si temeraria, pero ni siquiera tiene que ver con la persona que toma la decisión de bautizarse. Porque se puede una persona bautizarse sin haberse arrepentido. ¿Saben por qué? Por el simple hecho de que la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado. Pero muchas veces solamente nos basamos en el principio de la fe, de creer y de dar el paso de obediencia, que es el bautismo, pero descuidamos el mensaje principal de Juan y de Cristo, que era arrepentirse. Y el arrepentimiento es cambiar, ser transformado, apartarse del mal camino. Recuerde lo que le dijo el rey de Nínive a todos sus ninivitas, a todos sus contemporáneos, a todos sus ciudadanos, le dijo que cada uno debía de arrepentirse y convertirse de su mal camino, de la rapiña que había en sus manos. Así le dijo, ¿verdad? Bueno, voy a leer porque parece que no le digo. ¿Sí le digo así? Ah, bueno. Entonces, vamos a ver lo que pasó con Juan, porque colocando en contexto el mensaje, recuerde, a Juan, sabemos que fue el primo de Jesús, que nació 8 meses antes que Cristo, que cuando le preguntaron, en este capítulo, vamos a ir al capítulo 1, a él le preguntaron, porque cuando Cristo vino a esta tierra, cuando Jesús se manifestó y Juan se manifestó, la gente estaba a la espera del Mesías, de la promesa de un Redentor, de un Salvador. Por eso, cuando Juan el Bautista es encarcelado, recuerdan, él le manda una razón a Jesús y le manda a preguntar si él era el Mesías que había de venir, porque todo el mundo estaba a la expectativa. Necesitaban saber a ciencia cierta si él era el Cristo que había sido profetizado muchos años, siglos atrás. Entonces, a Juan también le hicieron la pregunta. En el capítulo 1 de San Juan, en el versículo número 19, nos habla ahora del testimonio de Juan. El testimonio de Juan es muy importante porque Juan, el versículo 19, ¿ya lo tiene? Es muy importante y vamos a irnos de su propia confesión. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿tú quién eres? El versículo 20 dice: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Amén. El testimonio de Juan está basado en 3 principios fundamentales que somos los que vamos a estudiar hoy. La confesión de Juan, que fue lo primero, la confesión de Juan, el reconocimiento, la identidad que Juan tenía de sí mismo. En el capítulo número 1, en el versículo número 20, dice que confesó y no negó, sino confesó. Pero ¿qué fue lo que confesó Juan? Confesó la antítesis, o confesó el contraste de lo que había confesado Cristo, o lo que confesaría Cristo. Él dijo: yo no soy el Cristo. En pocas palabras, yo no soy el que ustedes están esperando. Yo no soy el que ustedes creen que soy. Para mí es muy importante el primer principio que muestra el testimonio de Juan, porque Juan está identificándose o está colocándose en una posición natural, sencilla y muy humilde. Está diciendo: yo no soy. Esa palabra o esa expresión "yo no soy", el hombre por lo general no la utiliza para fines buenos, sino para fines malos. Cuando hace 3 días capturaron a un hombre, usted sabe, ha conocido la historia, le ha dado vuelta no solamente a Barranquilla, sino a Colombia, un hombre que violó a una jovencita venezolana.
y después se descubrió que fue el responsable de asesinar a una estudiante de la escena, que parece ser que la violó y la asesinó. Cuando este joven es llamado a juicio, este hombre, un ex policía, dijo: yo no soy culpable. Nosotros utilizamos la expresión yo no soy para no asumir responsabilidades o para desconocer que somos culpables de algo. ¿Qué le dice uno? Le pregunta a un hijo cuando hace algo malo, o cuando uno descubre quién se comió el guineo que yo dejé. Sí, porque cuando uno llega a la casa, uno tiene estratégicamente ubicada la comida afuera, pero el guineo está en la nevera para que se enfríe. Y cuando uno llega a la nevera, eso es como cuando uno va a comer y después que uno comió, la mamá le dice: ay, había aguacate en la nevera, pero ya era demasiado tarde. Cuando uno llega y le dice, y uno va con esa fe, porque uno actúa en fe, ¿verdad? Uno piensa que va a encontrar en la nevera el guineo maduro, y uno no encuentra nada, y uno pregunta: ¿quién se comió mi guineo maduro? Las voces que se levantan en primer lugar, nunca se levanta la primera voz es yo fui. Lo primero que se dice es yo no fui, o yo no sé, o yo no sabía que había un guineo ahí, o en el peor de los casos, yo no sabía que era tú. Pero siempre las palabras compuestas yo no, ¿verdad? Porque es, digamos, la naturaleza adánica, el estado de decadencia del hombre, que utiliza la expresión yo no para, por lo general, evadir responsabilidades, evadir culpa y evadir afrontar una situación difícil. Amén. Pero nosotros, por lo general, no lo hacemos en la contraposición. Es decir, cuando una persona necesita ser alabada, necesita ser exaltada y necesita ser colocada en alto, la persona muchas veces acepta el yo soy y no el yo no soy. Amén. ¿Sí me hago entender? Nosotros somos dados a decir yo soy, yo fui el que lo hice. Fue por mí que sucedió esto. Yo fui el responsable de que todo saliera bien. Entonces, por lo general, nuestra tendencia es a utilizar la expresión yo lo hice, yo fui, pero para cosas que nos convienen, que son convenientes, pero no para nosotros. Asumir nuestra incapacidad y asumir con humildad la elevación que nos puedan hacer. Ahora dice la Escritura que Juan dijo lo siguiente: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el ungido, que es principalmente el motivo de su primera intervención. Yo no soy el ungido, que usted sabe qué es lo que significa Cristo. Cristo es un adjetivo que significa ungido, sellado, significa alguien que fue escogido con un propósito especial. Y él dice: yo no soy el ungido de Dios, yo no soy el Cristo. Y entonces le comienzan a preguntar nuevamente a Juan. Recuerde que los que le estaban preguntando eran los sacerdotes y los levitas, que fueron enviados por los judíos que estaban en Jerusalén. Y los seguimos en la confesión, en el interrogatorio que le hacen a Juan, y le dicen: Juan, ¿quién eres tú o qué pues eres tú? ¿Eres Elías? Y él le dijo: no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no soy un profeta. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Estaba siendo Juan confrontado e interrogado acerca de su identidad, acerca de quién era realmente Juan, porque los religiosos de la época estaban totalmente trastornados por el mensaje, la vehemencia y la autoridad con que Juan estaba ejecutando su ministerio. Por eso ellos estaban interesados en preguntar: ¿quién eres tú? Y le preguntan por Elías, porque usted sabe que el túnel del silencio
o el tiempo del oscurantismo, que fueron los 400 años desde que habló Malaquías, el último versículo de Malaquías. Pasaron esos 400 años, la última expresión o el último versículo en el Antiguo Testamento dice que el Señor enviaría a Elías en estos tiempos y él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es decir, que el Señor prometió enviar a un Elías. Y ellos le preguntan, ¿eres tú? Si no eres el Cristo, entonces ellos estaban esperando al Elías que debía enviar también el Señor. Pero él le dice, yo no soy tampoco el Elías. Y le preguntan luego, ¿tú eres entonces un profeta? Y él le dice, no, yo tampoco soy un profeta. Igual muestra sus credenciales. Amén. Si a una persona en este tiempo le preguntara quién eres, si a un predicador, imagínense a un apóstol, una persona que se hace llamar apóstol en este tiempo, una persona que se hace llamar profeta, porque la moda del apostolado está acompañada de un soporte profético. Ahora, hay escuelas de profetas en el siglo XXI. Y esto da como origen a que hay una moda por la presunción, la vanidad y la promoción. Pero cuando le preguntan, ¿tú eres un profeta? ¿O eres Elías? ¿O quién eres? Él dijo, yo soy una voz. O yo soy la voz, ¿verdad? De uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Enderezad el camino del Señor. Juan dijo, yo no soy ni un profeta, ni soy Elías, ni soy un apóstol, soy simplemente una voz que clama en el desierto. Yo creo que una voz que clama una voz es muy importante, porque Juan trajo la voz que clamaba en el desierto para preparar el camino de la voz del buen pastor. ¿Recuerdas cómo dice el Señor Jesús en el capítulo 10? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Así dijo Jesús. Juan no clamó a las ovejas. La Biblia dice que Juan era una voz que clamaba en el desierto. Juan se presenta como una voz que clamaba en medio de la crisis rutilante de aquella época, en medio de aquella anarquía espiritual, en medio de la proliferación de religiones, de deidades, de politeísmo y de la vanagloria y de la arrogancia del imperio romano. Juan se levanta como una voz que clama en el desierto. Y es lo primero que debemos destacar del testimonio de Juan. Juan lo primero que manifestó o confesó fue que él no era. Yo no soy. Y es lo que usted y yo debemos entender. Usted está aquí no por causa suya. O sea, yo no soy responsable de que usted esté aquí. Ni el pastor Pedro, ni usted mismo. Porque siempre lo hemos aclarado. Porque la gente dice así. Hay gente que todavía sigue insistiendo en que ellos son cristianos porque ellos se convirtieron, porque Dios se les reveló personalmente, porque fue Dios quien les habló. Mire, ni siquiera el apóstol o Saulo de Tarso, porque hablemos no de Pablo sino de Saulo, ni siquiera él estaba buscando a Cristo. El Señor lo estaba buscando a él. Él era el que estaba buscando a Saulo. Por eso lo primero que debemos aprender en esta mañana, iglesia, acerca del testimonio de Juan el Bautista, es que no se trata de mí, es que no soy yo. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque estamos en la época o en la temporada de la egomanía, se llama esta enfermedad. La egomanía es una enfermedad que los psicólogos han identificado y es la preocupación obsesiva, preocupación obsesiva por el uno mismo. Es una enfermedad. Estamos en un tiempo donde la gente solo se preocupa por ellos.
Y eso no escapa a nuestra condición de iglesia, de congregación. Estamos en un tiempo donde la gente se preocupa por sí mismo solamente. Por eso yo creo que si Jesús viniera en este tiempo, la primera parábola que nos ilustraría sería la del buen samaritano. Porque si en aquel tiempo a Jesús le preguntaron ¿quién es mi prójimo? Fue la pregunta que le hicieron en ese momento, porque para tentarle, la Biblia dice que los religiosos de la época, cuando él le dijo que el principal mandamiento era amar a Dios y el segundo era semejante a este, que era amar a tu prójimo como a ti mismo, ellos para tentarle dijeron ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús tuvo que interpretar, interpretar una historia. Recuerda la historia del buen samaritano. Y luego le pregunta, ya usted la conoce, y le pregunta, ¿cuál es el prójimo de estos tres? Y ellos le dicen, el que hizo uso de misericordia. Y él les dijo, bueno, vayan ustedes y hagan lo mismo. Es decir, que el hombre siempre ha tenido un problema de ego. Nosotros siempre lo hemos dicho, somos orgullosos. Lo que decía la hermana que cantaba ahorita, la hermana Kelly, la que predicaba, la que estaba recogiendo la ofrenda. A nadie le gusta que lo manden. La gente le gusta mandar, pero no le gusta que lo manden. La gente le gusta decir, pero que no le digan nada. Mire, el ser humano por naturaleza tiene un problema de egolatría, un problema narcisista. Hay gente que es orgullosa de ser humilde. Sí, es un contraste, pero hay gente que se jacta de ser humilde, pero eso a su vez es un problema de ego. Hay personas que piensan que sin ellos el mundo no puede existir. Hay personas que piensan que si se manda una congregación, la iglesia se va a caer, o se va a acabar, o va a dejar de funcionar, porque el principal problema que tenemos es un problema de ego. Igual nos enseña hoy que el testimonio del creyente o de un hijo de Dios debe ser un testimonio de humildad, de gracia, reconocer que no estamos aquí por nosotros, sino por simplemente la gracia de Dios. No hicimos nada, y cada día que pasa, cada vez que usted se equivoca y usted se va a acercar a Dios, usted se da cuenta, hermano, que si no fuera por la gracia de Dios, nosotros no estuviéramos aquí en este lugar. Porque es sencillo, yo nunca podré ser bueno si no está Dios a mi lado. Si Dios no me ayuda, cuando yo veo la maldad, cuando uno se da cuenta que el hombre bota a los hijos a la calle y luego montan en el Facebook la imagen de un perrito, de un perro acostado en una cama que lo tiene con un gorro de baño y le están dando masajes como si fuera un niño, yo digo, el hombre está trastornado totalmente. El hombre se ha olvidado de Dios. El hombre le está dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso usted se da cuenta que uno de los problemas graves de este tiempo es que las personas están viviendo en función de sí mismas. A nadie le interesa, a nadie le importa, nadie se preocupa por el que está, por su vecino, por el que está a su lado, porque cada cual va en función de lo que él quiere. Amén. Y es la primera lección de esta mañana, iglesia. Juan nos enseña en esta mañana que no somos nosotros, es Dios. Que debemos entender que es por su gracia. Que debemos dejar el orgullo, la arrogancia, la altivez y decir, no es por mí. Como le dijo el Señor a su pueblo en el capítulo número 8 de Deuteronomio, la segunda ley o la repetición de la ley, cuando ellos se encontraban allá en la tierra prometida. Usted sabe lo que el Señor hizo, los metió en una tierra donde dice la Biblia, una tierra que ellos no sembraron. No solamente los metió en una tierra que no sembraron, sino le dio casas que ellos no construyeron. El Señor los colocó, estableció un lugar y los llevó de ñapa en el tiempo de la cosecha, de la siega, para que recogieran lo que los enemigos de Dios habían sembrado. Y el Señor le dice, mira, acuérdate
acuérdate de mí, de Jehová tu Dios, no sea que tus ovejas y tus ganados se multipliquen, y tus frutos, y tus hijos y tus hijas, y cuando estés prosperado y grande digas, mi poder y mi mano me dieron todas estas cosas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Amén. Dice, acuérdate que no eres tú, iglesia. Acuérdate que no eres tú, aunque tengas un título profesional, universitario, aunque tengas una empresa, un negocio, lo que sea, siempre agacha la cabeza y di como dijo Juan, no, yo no soy, es Dios en mi vida. Amén. Yo no soy. Cuando alguien te alaba y te exalte, cuando te den una medalla, cuando te den un diploma, una compensación por ser el mejor trabajador de la empresa, cuando te ganes una beca, tú tienes que esa beca levantarla al cielo y decir no, como digo Juan. ¿Sabes qué? Le digo a los fariseos, a los discípulos que estaban ahí, a los religiosos de la época, a los levitas, a los escribas, y él le dijo a todos los que estaban ahí esperando una respuesta. Usted sabe cuántos falsos cristos y profetas hubo en la época de Juan, en la época de Jesús, que estaban esperando que les preguntaran, ¿eres tú? Y todo el mundo estaba esperando la respuesta. ¿Qué hubiera respondido usted? Él dijo, no, yo no soy de ninguna manera. Y ahí pasamos a al segundo principio de Juan el Bautista, de su testimonio. Lo primero que eso, yo no soy. Amén. Amén. Cuando le haga un reconocimiento, diga, no, yo no soy. Es la gracia de Dios en mi vida. Amén. Cuando le entreguen el cheque ahora de la liquidación de la prima y usted vea ese cheque gordo así, diga, no soy yo, es la gracia de Dios. El poder de Dios me ha dado todas estas cosas. Ahora el versículo número 23, él dice, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados, siga conmigo el 24, le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Jesús le respondió, yo bautizo con agua. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y él refrenda en este versículo 27 lo que acabamos de hablar acerca de la posición que él reconocía en Cristo Jesús. Él dice, el que viene después de mí, pero dice que era antes de mí. Recuerde, Juan el Bautista era mayor que Jesús, hablando cronológicamente. Sin embargo, él reconoce que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él reconoce que antes de que Juan existiera, antes de que él fuera engendrado en el vientre de Elizabeth, ya Jesús era el Eterno. Antes de que el yo no soy existiera, ya el yo soy existía. Amén. Usted es un yo no soy, y toda la vida será un yo no soy, porque hay un solo yo soy. Amén. Si Jesús dijo en una ocasión, no llaméis maestro, no llaméis padre, no le digas a nadie aquí bueno, porque el único bueno en la tierra y en el cielo es Dios. Y el único padre que tienes es el Padre que está en los cielos. Usted en la tierra, aquí no hay ningún yo soy. No como decía, creo que fue Luna, que nosotros somos los yo soy junior, los Jehová junior. O sea, usted no es nada. ¿Sabe
¿sabe qué dijo? El mismo Juan, el apóstol, dice, escribió las palabras de Jesús, porque usted o ningún otro hubiera sido capaz de decir, digo, ustedes son la vid verdadera. No, ¿verdad? Ustedes son el labrador, no, ¿verdad? ¿Qué dijo? Ustedes son los pámpanos. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el árbol. ¿Ustedes qué son? Unos pámpanos. Y así como el pámpano no puede llevar en sí frutos si no permanece unido a la vid, ustedes, separados de mí, nada pueden hacer. Amén, iglesia. Eso no tiene que ver con clase ni condición social. Hay gente que es adinerada, que es humilde, y hay gente que es pobre, que son orgullosos y altivos. Hay gente que tú mira a una persona a los ojos y te darás cuenta del nivel de altivez que tiene, el estándar de arrogancia que maneja, el estándar de prepotencia que maneja. Míralo a los ojos. Porque el ser humano sin Cristo, el impío, es uno, el hombre que no tiene a Dios, cree que todas las cosas son porque Él las hace o porque Él las dice. Y Juan nos da una lección y una bofetada hoy. Ustedes, de hoy en adelante, usted y yo nos llamamos yo no soy. Porque el yo soy es uno solo. Amén, iglesia. Cuando usted vaya a decir yo soy, tenga miedo, porque hay uno solo que es el yo soy, que es el santo. Amén, iglesia. Usted y yo no soy. Segundo punto, el Señor en el versículo número 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le voy a hacer una pregunta y quiero que usted me responda, porque Juan nos da una luz de una revelación que estaba escondida, que estaba oculta, que estaba detrás de la cortina. Y es que Juan recibió una revelación especial sobre quién debía bautizar. Cuando Jesús viene a Juan, ¿qué le dijo Juan? Para ser bautizado en el Jordán por él. ¿Cómo? Yo necesito ser bautizado por ti. Tú vienes a mí. Pero antes de eso había sucedido algo importante. Mira lo que dice Juan. Yo no le conocía. Juan no sabía quién era Jesús. Pero aquel el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan era un hombre de revelación. Usted recuerda cuando nosotros hablamos en el libro de Lucas que Juan estaba en el desierto y los sumos sacerdotes eran Anás y Caifás, y la escritura dice que vino palabra de Juan, de Dios a Juan, no a Anás ni Caifás, que eran los sacerdotes, sino vino palabra de Dios a Juan allá en el desierto. Esa palabra, dentro de esa revelación, la escritura dice que le fue ordenado o le fue dicho que sobre el que él viene. ¿Usted sabe cuántas personas bautizó Juan? No tenemos idea, ¿verdad? Pero él bautizó a muchas personas que iban al Jordán a ser bautizadas con él. Pero el Señor Jehová, el Padre, le dijo:
sobre el que viene a descender el Espíritu Santo en forma de paloma, o que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Amén. Por eso cuando Juan vio a Jesús, ya lo había bautizado y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En primer lugar, Juan reconoció y confesó que yo no soy el Cristo. Pero en segundo lugar, él no negó algo, él afirmó algo. Dijo: he aquí el Cordero de Dios. Sí, porque a Juan le preguntan: si tú no eres el Cristo, ¿por qué estás bautizando? Pero Juan le dice: mire, yo la verdad bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, que era antes de mí, él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por eso luego él va al Jordán, y cuando ve a Jesús le dice: este es el que yo les decía. Recuerdan que yo les dije que yo bautizaba con agua y que había uno que era antes de mí, que era primero que yo. Bueno, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y es la segunda parte importante del testimonio de Juan, porque él primero reconoce que él no es, pero en segundo lugar él dirige la atención hacia quien debe ser. Y él dice: yo les afirmé, yo les aclaré algo, yo no soy. Pues ¿quieren saber quién es? El yo soy es ese que viene ahí, ese que viene caminando, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento todos los reflectores, todas las cámaras, todas las redes sociales se enfocaron hacia Cristo, porque en ese momento todo el mundo supo quién era el Mesías, el Cristo que había de venir. Hacia allá es el segundo principio del testimonio de Juan. Escúchenme, si lo primero es que usted tiene que decir: yo no soy. El segundo tiene que decir: él es el Cordero de Dios. Escúcheme, la primera misión es: yo no soy. Pero la segunda es que usted y yo debemos dirigir la atención, como Juan, hacia quien es, hacia Jesús. Usted y yo tenemos la misión de que el mundo sepa quién es el Salvador del mundo. Yo tengo que dirigir la atención hacia él. ¿Sabe cuál es el problema de este tiempo? De esta generación, que la gente está siguiendo al hombre, que la gente sigue los grandes ministerios, que sigue las grandes congregaciones, las grandes mega iglesias, que la gente está siguiendo a los apóstoles, a los iluminados, a los profetas, a los inspiradores, pero no están siguiendo al Cordero de Dios. Cuando Juan lo vio, Juan inmediatamente dijo: a él es que tienen que seguir. Recuerda lo que dijo María en las bodas de Caná. María dijo: hagan lo que él les dice. Amén. Porque el segundo propósito del testimonio de Juan era que la gente quitara su mirada de él y la dirigiera hacia Cristo Jesús. Yo a veces me atrevería a decir que Dios tuvo que usar una espada para que la gente dejara de estar viendo a Juan, y comenzara a enfocarse a Jesús. Porque aún Jesús en la cárcel, la gente, los discípulos seguían estando con Juan. Y ya Juan había cumplido su propósito. Ya los discípulos de Juan tenían que mutar, tenían que dejar de ser discípulos de Juan y convertirse en discípulos de Cristo. Y Dios a lo mejor tuvo que usar la espada. ¿Para qué? Para que los discípulos, para que todo el mundo enfocara, se centrara, supiera quién era al que tenían que escuchar y seguir. 3 años. El tiempo estaba corriendo. Se acababa el tiempo. 3 años de ministerio. Todos tenían que desviar y quitar la mirada de Juan y empezar a mirar al autor y consumador de la fe. Amén. Ese es el segundo punto. Vamos ahora a Juan capítulo 3. El capítulo número 3, donde leímos el versículo 22.
El primer principio que vimos, ¿cuál es? Yo lo soy. El segundo, Él es el Cordero de Dios. Dirija su atención siempre hacia Cristo. El versículo número 3, el capítulo 3, perdón. El versículo número 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Y Juan bautizaba en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan aún no había sido encarcelado. Ahora viene otro problema. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Los teólogos dicen que el problema de que estaban hablando era acerca del bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan fue para qué. ¿Quién me recuerda? Para arrepentimiento. Y los judíos y los discípulos de Juan se enfrascaron precisamente en el propósito del bautismo. Y vinieron a Juan para aclarar aquel problema. Un problema doctrinal. Y le dicen: mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio y bautiza, y todos vienen a él. Todos vienen a él. Le preguntaron: ¿qué está pasando? El que tú diste testimonio ahora tiene más discípulos que tú. La iglesia está más grande. ¿Qué está pasando? El grupo de alabanza, el ayuno, ¿qué está pasando? Porque la iglesia le ha crecido, está mucho más grande, está bautizando y está. ¿Recuerda lo que le dijeron los discípulos? Nos encontramos a un hombre que echaba fuera demonios. ¿Recuerdan? ¿Y qué le hicieron? ¿Qué le dijeron los discípulos? ¿Qué le dijeron a aquel hombre? Se lo prohibieron. Digo, no, tú no puedes hacerlo porque eso es exclusivamente nuestro. Y el Señor le dijo: ¿por qué? El que conmigo no recoge desparrama. Jesús le dijo: el reino, la predicación no es algo exclusivo nuestro. La Biblia dice que toda la tierra dice que es invocado el nombre del Señor y es bendecido por siempre. Amén, iglesia. Y resulta que en ese momento hubo un comentario exclusivista y le dijeron: ajá, él bautiza y todos están viniendo a él. Y Juan dice unas palabras muy sabias. Dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Seguía convalidando. Mientras el hombre cada día es más orgulloso. Porque la gente dice que a la gente le daña el dinero. El dinero no daña a nadie. ¿Sí? El dinero lo que hace es exteriorizar lo que tú tienes, lo que tú manejas. Una carrera universitaria no te va a dañar a ti para nada. Recuerda lo que dice el libro de Job: no me des mucho dinero, porque si me das mucho dinero, Señor, voy a blasfemar contra ti, me voy a olvidar de ti. Y tampoco me des poco, porque si me das poco, voy a blasfemar, voy a renegar de Dios. Si me das poco y si me das mucho, me olvido de ti. O sea, escucha esa oración. O sea, ¿cómo le voy a pedir yo a Dios? Entonces le está diciendo: Señor, bueno, no sé, dame la mitad, dame poquito, porque si me das mucho me olvido, y si me das poco voy a blasfemar contra ti. ¿Se da cuenta? La necesidad, digamos, la debilidad de carácter del hombre. Que cuando el hombre recibe algo, tiende a ufanarse y a sentirse superior. Amén. Por eso cuando una persona la captura un político, usted no sabe quién soy yo. Se hizo famoso precisamente porque las personas se creen superiores a los demás. Y la Escritura dice que cuando a Juan le preguntaron por Jesús y le dijeron: él bautiza, y la gente, todos están llegando a él.
Él le dijo, no, el hombre no puede recibir nada si no lo es dado del cielo. Este es uno de los versículos que nosotros entendemos o lo asociamos con nuestra llegada al Señor. Estamos aquí porque fue dado del cielo que estuviéramos aquí. Amén, iglesia. No todas las personas van a estar en la casa de Dios. Si tú llegaste, si tú estás aquí, fue porque Dios te trajo, porque Dios te encontró, porque te fue dado del cielo. Amén, iglesia. ¿Cuánta gente hoy está pasando un guayabo, o está haciendo compras en el Éxito, o está caminando las calles de Barranquilla comprando la pinta del 24? Porque la gente es así. ¿Cuántas personas están perdiendo hoy el tiempo? Y uno quisiera que la gente llegara al Señor. Pero escúcheme, usted no convierte a nadie, usted no cambia a nadie, usted no transforma a nadie. Esa lección yo la he aprendido con sangre, con dolor. Me ha costado trabajo, porque uno quiere cambiar a las personas, porque uno quiere que todo el mundo se salve, ¿sí o no? Uno quisiera que toda la familia estuviera aquí y levantara las manos y adorara al Señor. Pero escúcheme, nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Amén, iglesia. Si no le es dado del cielo, nadie podrá llegar a los pies del Señor. Amén. Y es la tercera confesión, la tercera implicación del testimonio de Juan que debemos aprender. Si el primero es yo no soy, el segundo Él es, ¿cuál será el tercero? ¿Cuál será? Dígamelo usted. ¿Se lo digo? Todo viene de Él. Todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. ¿Habrá algo que no provenga de Dios? ¿Habrá algo que tú tengas que Dios no te haya dado? ¿Habrá algo que tú hagas o que sepas hacer que Dios no te lo haya entregado? Cuando tú ves esos programas de concurso donde salen personas exhibiéndose y mostrando sus talentos y sus dones por un premio económico, por un reconocimiento nacional, tú dices, definitivamente las personas no entienden de dónde proviene lo que ellos tienen. ¿Sabes qué es lo mejor? Que hasta la Biblia dice que la mujer inteligente es un regalo de Dios. ¿Sí lo has leído? La Biblia dice que la mujer inteligente es un obsequio, una dádiva que Dios le da al hombre. No sé por qué no lo dice al contrario también. Pero si tú te casas en Cristo, si tú te enamoraste de una forma fundamentalista, es decir, tú oraste y pidiste un esposo, una esposa a Dios, seguiste los procesos de Dios, Dios te va a entregar una mujer inteligente. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Amén, iglesia. Si tú no esperas en el Señor, saldrás afuera y buscarás lo primero que venga. Te estrellarás y te golpearás y tendrás problemas. Pero recuerda algo, nada nosotros recibimos si no viniera, o si no viene, o si no proviene de Dios. Amén, iglesia. Entonces, es el tercer principio de Juan. Si hago una cosa, yo estoy leyendo esto y me doy cuenta que Juan no solamente era una voz. Juan no solamente era un profeta, pero también Jesús dijo que era ¿quién? No, Jesús dijo que él era el Elías. Ya Elías vino e hicieron con él lo que quisieron. Así dijo Jesús, o no dijo así. Ya Elías vino e hicieron con él lo que quisieron. Es decir, que era un Elías, pero este hombre también era un maestro, porque nos está enseñando a nosotros hoy que usted y yo debemos aprender a no mirar tanto hacia adentro, tanto hacia lo que somos, sino a quien nos ha dado todas las cosas, a quien lo hace posible, iglesia. Amén. Y la Escritura dice
que Juan interpretó claramente el tercer principio. ¿Cuál fue? El primero es yo no soy. El segundo Él es. Y el tercero es todo. ¿Cómo dice la canción? Todo se lo debo. Todo me lo ha dado Dios. Todo proviene de Dios. Amén, iglesia. Terminemos con el versículo. Sigamos adelante. Terminemos con el versículo número 27. Sigamos con el 28. Vosotros mismos sois testigos de que dije yo no soy el Cristo, sino que soy un enviado de Dios. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Me detengo ahí porque es que debemos entender que nosotros nunca seremos los protagonistas de esta historia. Nosotros nunca seremos el personaje principal de esta historia. Amén, iglesia. Amén. Nosotros nunca seremos las estrellas de esta historia. Pero lamentablemente el hombre sí ha asumido eso. Desde el huerto del Edén, cuando Satanás le dijo: no, es que tú no vas a morir, sino que tú serás como Dios. Serás semejante a Dios, conociendo el bien y el mal. El hombre desde esos tiempos atrás ha querido tomar el lugar de Dios. Amén. Por eso cuando yo me paro a predicar aquí, cuando yo me paro a cantar aquí, a orar por alguien, yo debo entender que yo soy el presentador simplemente. Yo soy un mensajero. Porque la estrella principal, el protagonista, siempre será el Hijo del Dios viviente. Amén. El Hijo de Dios. ¿Quién más? Por eso Juan le dice: miren, les quiero repetir algo nuevamente. Ustedes son testigos de que yo les dije que yo no soy el Cristo. Yo soy simplemente un enviado de Él. Yo me quedo sorprendido allá en Bucaramanga, que es una ciudad. Aquí no son ni la mitad de religiosos de allá. Allá le besan la mano al cura. Ayer estos días hacen una misa a las 3 de la mañana. La novena. No la hacen como aquí en la noche. O sea, la hacen en la noche para los niños. Pero a las 3 de la mañana hay una novena para los viejos. Y a las 3 de la mañana usted comienza a escuchar la romería. La gente lleva las sillas porque no caben las personas. Desde las 3 de la mañana la gente llega y no caben y tienen que sentarse afuera del templo. ¿Por qué? Porque la gente va a buscar la bendición del Padrecito. La bendición de lo que dice el cura en la comunidad donde estamos nosotros es lo que vale. Lo que dice el cura está por encima de lo que dice la palabra de Dios. La gente pasa por donde estamos nosotros y la gente se burla. Una vez llegó una señora y se quedó viendo Adonai y se acercó y dijo: ¿y esto qué es? Y le dijo mi esposa, le dijo: esta es una iglesia. Esto es una iglesia. Y comenzó a reírse con otra que iba a yo no creo que eso sea una iglesia. Iglesia es la que está allá en la plaza. La gente no comprende, no entiende, o no sabe que es una iglesia, lógicamente. No sabe que es una iglesia. Por eso cuando Juan vino, Juan le dijo: mire, yo no soy el enviado. Estas personas no saben realmente quién es. El cura no es el que lo va a salvar. El monseñor, el padre no es el que lo va a salvar. Ayer escuchaba una señora aquí, estaba por allá haciendo un trabajo, y la señora dice: no es que tenemos que ir, estaba diciéndole al hijo que tenía el nieto, es que tenemos que ir a la catedral porque allá es donde nos va a bendecir el arzobispo, y ahí es donde va a bendecirnos todo, y él me dijo que va a bendecir hasta los pesebres, hay que llevar los pesebres allá. Imagínense. Entonces, nosotros somos enviados, somos mensajeros
Porque el Cristo es el protagonista de esta historia. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. A mí me gustó mucho la alabanza hoy. ¿Saben por qué me gustó mucho? Porque exaltamos a Cristo. Nosotros no tenemos ni que exaltar al Espíritu Santo, ni a un profeta, ni a nosotros mismos, ni menos al diablo. La gente antes cantaba que los demonios no resisten la presencia de Dios. Eso parecía un culto de exorcismo o una sesión espiritista. Los demonios no resisten la presencia de Dios. Había una canción que decía: Jacob luchó con el ángel por una bendición. Oh, qué valiente, el valiente Jacob. Pero es que Juan nos dice: yo soy un enviado de él. Ustedes y yo sabemos a quién debemos adorar. Sabemos lo que tenemos que hacer. Y por eso me gustó la alabanza, porque la alabanza hoy estuvo centrada en el que debemos de alabar, en Cristo, el Hijo de Dios. Amén, iglesia. Terminamos con el 29, porque el 29, después de recordar de que usted y yo no somos los protagonistas de esta historia, el versículo dice: el que tiene la esposa es el esposo, más al amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero ¿qué? Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. No como decimos nosotros, para que yo mengue. No, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Amén. Y es la última disposición que vamos a hablar para terminar, porque es importante la manifestación emocional del versículo 29. Juan dice, el que habla de una forma metafórica, dice: el que tiene la esposa es el esposo, ¿verdad? Pero el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo está cumplido. Juan se estaba despidiendo. Juan se estaba alegrando por lo que estaba sucediendo. Se estaba encontrando el esposo con la esposa. Después de 400 años de oscuridad, de silencio, de un túnel de ignominia, Juan había sido el puente, el enlace. Juan había sido el mediador, el conector entre el pueblo de Dios y su Mesías prometido. ¿Y sabe qué dice Juan? El amigo del esposo que está al lado del esposo y que lo está escuchando, él que lo está escuchando se goza grandemente de la voz del esposo. Es decir, que Juan no estaba pretendiendo ningún tipo de resistencia, ni tampoco se sentía envidioso, ni tampoco se sentía indispuesto porque Jesús estaba cumpliendo su ministerio. Él estaba diciendo: yo me gozo de oír la voz del esposo. Amén, iglesia. ¿Te gozas tú cuando a los demás les va bien? Amén. Eso es natural, ¿verdad? Usted y yo debemos alegrarnos con las bendiciones de otros. Porque el problema del ser humano no es tanto la codicia. La codicia es un pecado gravísimo como la envidia. Pero la envidia es peor. Porque la codicia es cuando tú quieres tener lo que los demás tienen. Pero la envidia es cuando tú no quieres que los otros tengan, sino tenerlo tú. Pero el Señor dijo, Juan dijo: yo tengo en este momento un gozo cumplido. Recuerda unas palabras paralelas o semejantes. Recuerda lo que dijo Jesús en la cruz. Jesús dijo: consumado es. Pero Juan dijo, Juan, que es un antitipo de Cristo,
Juan dijo, mi gozo está cumplido. Jesús dijo, consumado es, pero él dijo, Juan dijo, yo estoy contento, me siento feliz porque estoy viendo al esposo con la esposa. Amén, iglesia. Me siento feliz y contento, mi gozo está cumplido. Qué revelación tan grande. Este hombre se estaba despidiendo, la gente no entendía, pero termina rematando con una expresión que usted y yo cantamos. Y lo cantamos todos los días. Y lo cantamos aquí en la iglesia. Y hay alabanzas referentes. Pero Juan termina diciendo esta frase lapidaria. Es necesario que yo... No, ¿verdad? Porque es que él no vino a decir el yo, que él. Primero él, recuerden. Yo no soy. Primero. Es necesario que él crezca. Pero que yo... Y con eso termina el cuarto principio del testimonio de Juan. Juan no solamente dijo yo no, él es, todo proviene de él. ¿Cuál sería el último argumento de que Juan le puso a la multitud antes de terminar? ¿Qué cree usted que fue el propósito cuando Juan metafóricamente habló de una boda? Dijo que estaba alegre, pero después de que dice que está contento, dice es necesario que él crezca, pero que yo me encuentre. ¿Qué le recuerda a usted esta expresión de Juan? Pablo dijo algo muy similar, que el hombre exterior se iba desgastando, ¿verdad? Pero que el interior cada día se renovaba más, ¿verdad? Juan estaba diciendo, es necesario que cada día haya más de Dios y menos de Dios. Todos los que estamos aquí, iglesia, hemos tenido un proceso, ¿verdad que sí? En el Señor. Y el propósito cuando usted llega al Señor no es que se vuelva orgulloso, altivo, arrogante, soberbio, sectarista. Porque hay gente que sí, hay gente que condena y dice que ellos son los únicos que se van a salvar. El propósito de nuestro en esta tierra y en esta congregación es que cada día Él crezca. Que cada día yo me parezca menos a mí y tenga más cosas del Señor. Cada día Dios quiere que haya menos Alberto y más Jesús. Y me ha costado trabajo, ¿verdad? Es doloroso y es muy difícil. Pero examínese usted desde el momento en que conoció a Cristo, si hasta este momento de su vida usted sigue siendo el mismo con las mismas, o en verdad ha sido cambiado, transformado. En verdad, usted en este momento se parece más a Cristo que a usted. Es un momento de examinarnos. Juan se despide hoy. Juan se va. Pero termina con estas últimas palabras. Es necesario. Es necesario. Amén. ¿Cuántas necesidades tiene usted? ¿Cuántas cosas le pide usted a Dios a diario? Yo creo que lo que más le pedimos a nosotros, las tres principales peticiones que a un cristiano le hace a Dios, en primer lugar, es por salud. Es cuando más los cristianos se vuelven espirituales, ¿verdad? En segundo lugar, cuando tienen un problema económico, ¿verdad? Y en tercer lugar, cuando tienen un problema familiar. Estas son las necesidades básicas de la oración. Pero Juan nos dice hoy, esperen un momento, me voy a despedir. Ya les dije que yo no soy. Ya le dije que es Él, ya le dije que todo proviene de Él. Pero ahora les voy a decir algo, es necesario. Es necesario que Cristo, que el Señor Jesús cada día se manifieste más en sus vidas y ustedes cada día menos. Amén, iglesia. Basta de tanto egoísmo. El reino de Dios, Dios te llamó
Dios no te llamó para que seas famoso. Dios no te llamó para que seas reconocido. Mucha gente cuando ve los grandes predicadores, los grandes cantantes, como Alex Campos, y los ve que se ganan hasta premios Grammy. A mí se ganó Alex Campos un premio Grammy. ¿Acaso Dios llamó a Alex Campos a ganarse un premio Grammy? Dios no llamó a usted a ganarse un premio Grammy o un premio Valiente de Caracol. Dios no llamó a ninguno de nosotros a eso. Amén. Cuando nosotros vemos que hasta los llevan y los presentan como miembros honoríficos, cuando salen haciendo alianzas con los políticos tradicionales, cuando son reconocidos con una cruz de Boyacá, yo puedo entender, iglesia, que estamos perdiendo el norte, porque eso no fue lo que Dios nos llamó a hacer en esta tierra. Mire, nosotros no hemos ido a ser llamados famosos. ¿Sabe? En medio del problema que hubo en el equipo de fútbol de Junior, usted sabe el problema que está